Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a esta nueva entrega. Mi nombre es Elizabeth Ibáñez y mi compañero Daniel Gutiérrez. Él es mejor conocido en redes sociales como Daniel Vlogs. En este blog, él empezó compartiendo pequeños datos y curiosidades acerca de nuestro pueblo y de nuestra comunidad, así como de comunidades cercanas. Algunos lugares son puntos de encuentro que hasta la fecha del día de hoy, bueno, siguen vigentes. Algunos con sus nombres viejitos y otros pues ya tomaron otra nueva nomenclatura. Sí, muchas gracias Eli por esta presentación, amigos. Buenos días, buenas tardes. Otro tema más sobre Xochac, cultura, tradición y la voz de sus habitantes. Es un placer nuevamente estar con ustedes. En esta ocasión conoceremos cómo Santa Rosa Xochac hizo un extraordinario trabajo, sus habitantes, sus personas, cómo lo han querido y lo han demostrado, la verdad. Cómo para edificar poco a poco lo que acabas de mencionar, muchas cosas, entre ellos muchos inmuebles históricos, que es el tema de hoy. Sí, para empezar, bueno, vamos a dejar claro que Santa Rosa es un pueblo que se edificó a base de mucho trabajo en equipo, en todos los sentidos, porque realmente nosotros no teníamos ni siquiera una iglesia, una capilla, un lugar de recinto para acercarnos a la religión, ¿no? El Sí, lugar que teníamos más cercano era, bueno, no sé exactamente cómo se maneja ahí en cuestión de la iglesia, ¿no? Porque obviamente había otras comunidades alrededor que también tenían sus iglesias, pero para hacer cualquier trámite, pues tenía que ser en San Jacinto, ahorita ubicado en el barrio de San Ángel. Este, para esto, pues no había transporte como lo hay en la actualidad. no, pues no, la época era Entonces, otra. pues era muy, muy difícil esa conexión entre San Ángel y Santa Rosa. Entonces fue así que los pobladores de Santa Rosa comenzaron a pedirle al párroco de San Jacinto Ujú, que les acercara la religión un poco a su comunidad. ujú. Y fue así como este padre, que se llama Rafael Checa, si no estoy equivocada, subía todos los domingos a impartir misa. Entonces, pues obviamente veía el gusto de la gente que se acercaba. Entonces, pues querían tener un lugar digno, ¿no? Para impartir la misa, no Claro, cualquier chocita ni en cualquier lugar, digamos, instalado para, ¿no? sí. Aparte del padre Rafael Checa, hubo un arquitecto eh, que se llama José Luis Cuevas. Se llamaba José Luis Cuevas Pietrasanta porque recalcando que ahí hay un pintor que también se llama Sí, así Félix y que Cuevas. no, José Luis Cuevas. Ah, Es el pintor. ok. Tú estás confundiendo Félix Cuevas con... Esa es otra Ah, cosa. esa es otra cosa. Ajá, Perdón, pensé que era más o ajá. menos de ahí, pero no, no, sí tiene razón. Exactamente. Uno es pintor y el otro es arquitecto. A eso vamos, que mucha gente del poblado se confunde, incluso no sabe como tal el nombre del arquitecto, que es José Luis Cuevas Pietrasanta. Ok. Para esto, él trabajó en conjunto con el padre Rafael Checa, pues obviamente son de la época, estamos hablando de a principios del siglo XX, Sí, sí. 1895, 1900. Es ahí cuando José Luis Cuevas propone al poblado y al padre crear la iglesia que ahorita conocemos hoy en día. Bueno, me parece que fue más bien como su tesis profesional. Entonces Esa digo, es otra cosa. una cosa es, por ejemplo, que él haya hecho eso como un proyecto de tesis y otra cosa es ya haberlo podido implementar. O sea, Ujú, realmente que a alguien le gustó su trabajo y dijeron, pues vamos a darle la oportunidad a esta persona, ¿no? Pero bueno, exacto. vamos a otra vez a lo mismo. Cuando se implementó eso, volvemos a recalcar, no había carreteras, no había caminos, no había camiones como lo hay ahorita, ¿no? Para carrear todo el material. Esa iglesia se formó a partir de muchísimo trabajo de las personas. Sí, me Me imagino. parece que había un paradero, bueno, un paraje que Ujú, le llamaban la Coyotera. Entonces, digamos que era el lugar como más cercano ujú, donde llegaban, pues, diferentes tipos de insumos, víveres y, pues, por consiguiente, pues, el material para la construcción de la iglesia. Hay testimonios de personas que comentan que desde niños, niñas, señores, señoras, iban y, pues, ponían su granito de arena, como se dice de alguna manera, ¿no? Porque cargaban piedras, así solo aguantaras una piedra, te la llevabas cargando hasta donde iba a hacerse la iglesia. sí. Entonces, así los niños, las niñas, o sea, con lo que pudieras cargar, ibas y
y aportabas tu granito de arena. Obviamente, pues los señores pues eran los que obviamente cargaban Claro. más, ¿no? Pero finalmente fue un trabajo en equipo muy, muy, muy arduo. De ahí de la Coyotera estamos hablando como de la iglesia, que obviamente ubicamos, ustedes ya más o menos la conocerán, ¿qué será? ¿Como 1 kilómetro? Aproximadamente. Híjole, imagínate, yo creo que con animalitos de carga, pero también con carretillas o botes. Mencionas Era, que eran niños y, o sea, prácticamente todos cooperaron. ahorita Hoy en día se dice fácil 1 kilómetro, porque pues ya está trazada la carretera. En ese entonces pues eran eran veredas, veredas, era sí. terracería, sí, entonces era todavía un poquito pues más complicado. Sí, a lo que voy y quiero resaltar es que hoy en día ya casi nadie quiere cooperar en faenas, obviamente eran otro tipo de época, estamos hablando hace un siglo, pero ya si hoy comentas, oye, va a haber una faena en esta calle, en nuestras propias calles, siempre hay un pero, es que mi hijo no puede, es que trabaja, es que estudia, bueno, nada más recalcar y dejar claro que nuestros antepasados nos dejaron claro y con ejemplo que sí se puede. Ellos Ujú. construyeron prácticamente el pueblo, entonces nos gustaría que nos apoyaran en estas épocas también. Claro, ¿Estás sí, de acuerdo? sí, sí, porque bueno, antes también se veía mucho esta necesidad porque pues prácticamente estábamos olvidados. Porque realmente si no hubiera sido por el trabajo de las personas, realmente quién sabe cómo estaríamos o si existiera Santa Rosa. Porque finalmente Sí, Santa claro, estoy de Rosa acuerdo. trabajó en la construcción del camino, trabajó en la construcción de la iglesia, construyó su propia capilla, que justamente también ahorita vamos a hablar de ella. Sí, Entonces realmente poco a poco nosotros mismos, o sea, acercándonos a la religión, a las escuelas, a todos los servicios en general, porque hasta también lo del agua ha sido un rollo, porque todo ha sido a base hasta la fecha. hasta la fecha. Ha sido mucho trabajo de la comunidad, muchísimo. Exacto. Eso es creo que lo más importante, que ha sido mucho trabajo en Sí, conjunto. mucho trabajo. Ahorita que estamos tocando eso, ahorita estamos en la construcción de la iglesia, que cooperaron todo, pero aquí hay un tema muy importante. La iglesia comenzó más o menos en el 1901, 1900, pongámosle, pero llegó la revolución, o sea, como que ya estaban las cosas candentes en ese sentido. Ah, según los registros marca que los revolucionarios pasaron por ahí y que fue un caos total. De hecho, la iglesia llevaba como un 40%, 50% Ujú, y todo se vino abajo con ese acontecimiento. Fue claro. muy, muy fuerte. Sí, de hecho también hay otros testimonios que dicen que las imágenes y los mismos planos de la iglesia fueron resguardados por gente de la población. Bueno, obviamente no todos podían saber en dónde estaban los planos, Sí, estamos de claro. acuerdo, pero pues bueno, los encargados principales, pues digamos que se hizo como una junta. Ujú. ¿Sabes qué? Esto se va a llevar para tal lado, esto otro se va a llevar para acá, esto, entonces así se determinó cómo iban a estar. Ahorita te parece si nos platicas un poco de los planos. Yo te voy a contar un poquito acerca de que teníamos dos imágenes principales, además de la de Santa Rosa, ¿no? Ujú. Pero teníamos una que es del Divino Rostro. Ok. En el tiempo de la Revolución, como lo estamos comentando, no había todavía en dónde colocarlas porque pues el inmueble no estaba terminado. Entonces, esta imagen que teníamos del Divino Rostro fue encomendada, pero todavía no sabe, o sea, no hay registro, se supone que se había mandado para Mixcoac o Ok, Tacubaya, sí. pero en todos esos dimes y diretes se perdió. Desapareció, nadie sabe dónde quedó, nadie Ajá. Sí, la me imagino, devolvió ni imagínate. nada, ¿no? Entonces nosotros tenemos una festividad en mayo, que es en honor al Divino Rostro. Se acercaba la fecha para festejar el Divino Rostro y su fiesta, ¿no? Todo lo que Ujú. implica. Entonces no teníamos a esa imagen. Entonces un pueblo también, bueno, no dicen tampoco exactamente, bueno, me parece que hay Ojo, como son dos, registros posibles, son dos, tres detalles, o sea, son de la memoria sí, colectiva memoria realmente, colectiva, exactamente. pero que no sabemos exactamente con precisión quién fue quien nos prestó esa imagen. Ok. Entonces, pues se tuvo en el pueblo en lo que se hizo la fiesta y todo muy feliz y muy Sí, contentos. Y ahí luego ya te la cuando, presta y me la devuelves después, ¿no? ajá, Con B de vuelta. justo cuando ya se acaba la festividad, así como regalo del cielo, cae un granizo así bastante fuerte
y es imposible llevarse la imagen, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ese otro poblado les dijo, bueno, va, les voy a dar otro chance, ¿no? Síganmela guardando. Entonces, llegó un momento en el que, no, pues ahora sí ya necesitamos entregarla, ¿no? Porque pues nada más nos la prestaron. Pero dicen que la imagen empezó a tornarse cada vez más y más y más pesada. Que entonces eso impidió que se pudiera devolver. O sea, ahí los pobladores lo consideran como una señal de que al divino rostro ya le había gustado esa casa. O sea, el santito dijo, yo ya de aquí no me voy. ¿Para qué me prestas? ¿Para qué me mandas? Sí, ¿para qué me mandas? Estás viendo cómo soy y para qué me invitan. Exacto, justamente así. Entonces, pues digamos que pues por parte del otro pueblo, pues ya no se quiso hacer una disputa, digamos, fue como una donación. Ok. Para reemplazar a la imagen perdida, ¿no? Ay, claro, estás de acuerdo que el otro pueblo yo creo que también hubiera pensado, qué bueno, entonces sí fue una buena donación. Más que como que no me la quisieron regresar, qué bueno que el santo se quiso quedar en ese pueblo y que por nosotros sí, siguen festejando esa fecha, ¿no? O sea, realmente sentimos que es bueno en relación, ¿no? Exacto, es una de las historias curiosas. Ajá. También hay otra imagen que también fue resguardada, pero esta sí fue devuelta. Esa me parece que estuvo también en San Ángel o Mixcoac. Okay. Entonces, esa imagen, después de mucho tiempo que la tuvieron igual en resguardo, la trajeron, bueno, la devolvieron, y esta imagen ahorita es la que se encuentra en la capilla Ojo de Agua. No, muy buena. Muchos la visitan. Pues ha habido creo que de turistas hecho, de otros países. Ahí hay una controversia un poco conforme a lo que son las fiestas patronales. Okay. En otras comunidades, la fiesta patronal regularmente se le da, pues, así como lo dice el nombre, al patrón, al que está... Santo patrono. Ajá, al que está dedicado el nombre del pueblo, ¿no? Okay. En nuestro caso sería Santa Rosa. Uh-huh. Pero realmente nosotros le debemos un milagro. Le debemos un milagro a la Virgen de Guadalupe y es así que se fundó también la capilla, que ahorita un poquito más adelante vamos a platicar de eso. Entonces realmente en Santa Rosa se festeja, se conmemora más y la fiesta es más grande hacia la Virgen de Guadalupe, aunque nosotros no nos llamemos Santa Guadalupe. Sí, no sé, ¿no? De hecho, ese punto que tocas es muy, muy, muy bueno porque hablando de la Virgen de Guadalupe, pero Santa Rosa de Lima, que es en Perú. Uh-huh. De ahí, bueno, se dice que es la madre de Latinoamérica, ¿no? En general, pero Santa Rosa de Lima que compartimos con los peruanos en ese sentido. En cultura es otra cosa, pero en la imagen... la deidad religiosa exacto, es se comparten. La que está en el poblado de Lima. Sí, pero volvemos a lo mismo, a lo tuyo de la Virgen de Guadalupe, que es la más importante en la fiesta patronal de Santa Rosa Xochiac. Sí. Entonces, después de que se haya pasado esto de la revolución, pues obviamente los vecinos quisieron, obviamente, pues como te digo, ya recuperaron sus imágenes, uh-huh. Pero pues queda ahí en lo de los planos y la construcción de la iglesia, porque quedó pendiente. Exacto. Vamos a eso. Hay una persona muy importante, bueno, ya pasó su época, se llamó Don Jesús Gutiérrez. Tocando el tema sobre quién fue el que custodió los planos de la iglesia o de nuestra iglesia y algunas otras cosas. Don Jesús era el comité encargado, el subdelegado, la autoridad tradicional de aquel entonces. Sí, digamos que una persona de mucha confianza para el pueblo. Una persona que, según registros, comenta la gente, los mismos pobladores, o bueno, los hijos o tataranietos o bisnietos de aquellos contemporáneos, que ese señor fue muy querido en la época de la Revolución. ¿A qué voy? Cuidó los planos de la iglesia, protegió y apoyó mucho al arquitecto José Luis Cuevas, uh-huh. Apoyó mucho al padre Rafael Checa, que son los precursores, creo yo, de la religión católica en Santa Rosa Xochiac, y apoyó mucho a las familias, dejando claro que obviamente no somos la cantidad de gente que era en aquel entonces, ¿no? Ahorita claro. Santa Rosa más o menos son más de 29,000 personas. Pongámosle que para esas épocas eran, no sé, 1,000. Sí, más o menos. 1,000, 2,000, no lo sé. Y eso hablando nada y eso más hay un tanteo porque no tengo el dato exacto.
pero don Jesús Gutiérrez fue una pieza muy clave, lo quería mencionar en este aspecto de la iglesia y de la capilla. Gracias a ese señor se pudo continuar prácticamente con la construcción después de la revolución. Sí, sí, me parece que de todos modos siguió siendo el mismo Félix Cuevas. Te José recalco, Luis José Luis Cuevas. Cuevas, es que Ay, se perdón, confunden perdón. con eso. Sí, sí, mil disculpas. Él fue el que retomó, o sea, digamos, él obviamente pues seguía vivo Ujú. y él mismo tomó otra vez Sí, las el riendas de otra vez exacto, volver para a la volver construcción a de la de reconstrucción la ahora. construcción de la iglesia. Otro dato bien importantísimo, que ya lo tocaste, pero no había, si de por sí ahorita las ayudas de gobierno son casi nulas en los pueblos originarios, en ese entonces pues prácticamente no había nada. Los mismos pobladores con sus cooperaciones, el mismo arquitecto José Luis Cuevas Pietrasanta, de su propio sueldo, de su propio dinero, era el que pagaba los sueldos a los trabajadores, incluso el padre, perdón, Rafael Checa, no cobraba, ven que ahora pues se cobran todo el diezmo y todas esas cosas, ¿no? Que eso es otro tema, pero recalco que en este ámbito ellos, pues por amor al arte, ayudaron mucho a Santa Rosa sin cobrar ni un solo peso. Aparte, un tema muy importante, ahorita que estamos tocando los temas de los personajes históricos, Jesús Palma, Mm, un señor que también era un vecino y gracias a la memoria colectiva y los comentarios que nos han dejado en redes sociales pudimos darnos cuenta que eso es lo muy bonito de esto. Don Jesús Palma fue una persona que apoyó mucho también a los precursores. Él también ayudó a pagar a los trabajadores, a la comanda de arrieros también, si no estoy mal. mm. Pero bueno, hago hincapié, don Jesús Palma, muchísimas gracias. Sus familiares, si escuchan esto, les agradezco mucho por toda la información que nos hicieron llegar, por esos comentarios. Ahí está su remembranza para su familiar. Muchísimas gracias. Y solo es una embarradita, porque de hecho Claro, sí tienen obviamente muchísimas más anécdotas que contar sí, acerca de claro. la construcción de la iglesia y de cómo... De hecho, me parece que tienen el dato en dónde está su fosa, porque recordemos también que antes las iglesias en su atrio Ujú. eran ocupadas como cementerios. Fue muy común, Entonces me fue muy parece común. que la tumba de él se encuentra a un costado de una de las torres. Que cabe recalcar que aunque se hizo la reconstrucción y todo eso, por falta de recursos, la iglesia solo se había quedado con una torre. Fue Ujú. hasta a principios del siglo XXI, 1999, 2000 algo más o así, menos. que igual los pobladores, Sí. me parece que en esta última intervención me parece que fue la familia Pérez, Pérez Molina. los que, Familia Pérez Molina, que fueron los encargados de la segunda torre de la iglesia de Santa Rosa Xochac. pero digamos que eso ya es lo más joven de Sí, toda lo la más iglesia, joven, exactamente. lo más Se viejo de quedó toda mucho la tiempo iglesia. con una torre, la iglesia, que como menciona Eli, hasta principios de este siglo XXI se retomó. Se retomó esa construcción. Y Sí. me parece que ya a partir de eso dejó de llamarse o de considerarse una iglesia. Realmente tampoco sé en términos de construcción y eso, cómo es que se les da el nombre, ¿no? O sea, ¿por qué una es capilla? ¿Por qué otra es iglesia? ¿Por qué Ujú. otra es mm, Parroquia. parroquia, ¿no? Entonces me parece que ya a partir de la construcción de esa torre ya fuimos considerados, bueno, Como fue considerada como parroquia. parroquia. Sí, que muchos se confunden ahí, a veces no tanto por la ignorancia, ¿no? No nos ponemos a leer un poquito de cuál es el tiempo Mm, de cada, desde una ermita, desde una capilla hasta una parroquia, ¿no? Que en este caso, pues ya el INAH es el que entra al quite con todas las decisiones. Ya ni siquiera nosotros como pobladores podemos decidir sin sí, avisarle al INAH. claro, claro. Bueno, eso ahorita lo retomamos un poquito más Sí, adelante. Quisiera hacerte también un comentario. No sé si tú llegaste, bueno, realmente no sé si a nosotros nos habrá tocado verlos, creo que no los vimos. ¿Llegaste alguna vez a escuchar acerca de los castillos de Morillo? eh, no,
No, no llegué a escuchar. Bueno, No, mira, la verdad no. me parece que, bueno, no sé si a lo mejor todos, algunos de ustedes han visto cómo son los castillos de fuegos pirotécnicos. Haz de cuenta que forman como unas estructuras de madera, que son como cuadradas. Entonces van haciendo como juntando los guacalitos y los alzan. Entonces ahí van colgando las diferentes piezas de fuegos pirotécnicos, que en la noche, pues, de las festividades, es cuando se quema, aproximadamente cuando ya está, o sea, bien oscurito, ¿no? Como a Ujú. las 9, 10 de la 10 de noche, la más o noche. menos, ¿no? Entonces, haz de cuenta que van armando como la torrecita Sí. Los y ya ahí, castillos. ¿no? Ah, exacto, y van haciéndose las estructuras. En este caso, los castillos de Morillo era una tradición Mm, que se daba mucho en la festividad de mayo, mm, porque traían desde el cerro, que pues realmente también estaba cerca, me parece que era ujú. del Cerro del Portillo, donde traían esos morillos. Seleccionaban, yo me imagino que seleccionaban algún árbol que se viera Fuerte. bien macizo, bien fuerte. Entonces, pues obviamente lo desenramaban Lo preparaban y ya para... nada más bajaban el puro tronco. Ok. Entonces, por eso se llamaba morillo. Ujú. Entonces ya lo traían desde el cerro y lo dejaban, me parece que le ponían como piedras o cosas pesadas para que el morillo quedara recto, Sí, no que se no se pandeara. pandeara ni Ok. se doblara ni nada de eso. Se dejaba a secar, por eso te digo que yo me imagino que fue en esas épocas porque fue que lo ponían a secar. Entonces me imagino que fue en el tiempo en donde no lloviera, me imagino, ¿no? Entonces se ponía a secar alrededor de entre 3 y 4 meses, me parece. Ujú. Y entonces ya después, ahí junto con los artesanos cueteros, es que armaban ese castillo. Entonces haz de cuenta que eran como puras estructuras circulares y después, exactamente no sé cómo lo levantaban. Esto te digo, es cosa que han contado nuestros abuelitos y todo eso, Ujú. ¿no? Porque realmente a mí no me tocó verlo. Pero no sé si colocaban el morillo y luego colocaban las figuras o las colocaban y luego lo paraban. Ajá, o sea, como estoy entendiendo, los castillos de ahorita son sí en vertical. Ajá. Entonces los castillos de Morillo eran horizontales, por lo que escucho, así No, acostados o... no. Los paraban. O sea, lo paraban y ahí parado las estructuras. Lo que no sé el dato es que si armaban las estructuras Ah, ok. antes o después de que ya trajera todo, que yo me imagino que eso era más difícil. Es a lo que iba. Entonces, pues, Ajá, yo creo que por eso como lo hacen ahora es más fácil. sí. Y de hecho, exactamente por lo complicado que era Ujú, la producción de este castillo, fue que fue desapareciendo. Obviamente, pues también los artesanos cueteros, ujú. pues tendrían que agilizar también su trabajo, ¿no? Claro. Entonces, me imagino que trabajar en castillos de Murillo era obviamente más peligroso y obviamente me imagino que tenía un costo adicional porque necesitaba Sí, trabajo, pues diferente, ¿no? O sea, muy pero detalloso, ¿no? sí, Siento sí, yo, y más que nada la seguridad, porque ahí hay un tema muy complejo que que ahorita vamos para sí, allá. pero eso del castillo de Morillo, yo creo que fue por ahí de los 70s, ¿no? 80s, porque ya no nos tocó. Yo de niño, yo Mm. me acuerdo que ya no vi ese tipo de castillo, entonces quiero deducir que fue por ahí de los 70s que se dejó de hacer. Sí, yo escuchaba mucho de los abuelitos que platicaban eso del castillo de Morillo. Y porque, pues igual, como en cada festividad, había alguien encargado de ir, ¿no? Ujú. Entonces, pues también conforme a, ¿cómo se le llama? O sea, se empezó a prohibir también ir a explotar tanto el recurso al bosque, porque recordemos Ah, que exacto, un también tema muy importante. Ya desde ese entonces, ya era considerado una sí, reserva forestal claro. y después un parque nacional. Entonces, por consiguiente, ya no era tan fácil tampoco ir y nada más porque vamos Sí, a no. quemar ahorita el castillo, vamos a tirar los árboles, Sí, ¿no? sí, sí, ahorita hay tradiciones que se siguen haciendo, pero ya no es fácil de ir y voy a cortar un tronco No, y no, no, ya ahorita ya te requiere piden muchos documentos permisos y y permisos. obviamente porque es parte de la tradición, pero
pues sí, hay mucha gente que está muy en desacuerdo con este tipo de tradiciones, pero pues como la palabra lo dice, son tradiciones, que Exacto. son lo que mantienen vivo Sí. nuestra cultura y la tradición Usos pues y de Santa Rosa. costumbres, que Ujú. muchos, un paréntesis, muchos están en desacuerdo con eso. ¿Estás de acuerdo? Sí, Y quiero dejar mi granito de arena y mi comentario en este punto. En redes sociales incluso nos comentan, oigan, es que sus cohetes, oigan, es que sus tradiciones, oigan, es que su tráfico, es que la feria, es que no puedo pasar, es que no sé qué tanto. Con todo el respeto que ustedes se merecen, son usos y costumbres y no nada más en Santa Rosa se vive. La tradición va a seguir y eso en realidad, si no son nativos de un solo lugar como tal, eso nos da un plus muy importante, economía local para empezar, porque desde que se hacen las romerías, desde que se instala la feria, desde todo es una logística, no nada más es de prender el cohete y truene y ya, no nada más se trata de eso. Incluso hay ocasiones en las que los mismos gremios o mayordomos ya no quieren participar por lo mismo del gasto, por lo mismo del cansancio, por lo mismo del compromiso, no pueden por sus trabajos. Entonces, valoremos cuando alguien de verdad está interesado en ese tipo de cosas y van a seguir pasando porque, para terminar con este punto, el día que deje de hacerse, eh, pues yo no sé qué va a pasar con el pueblo, ¿no? En ese sentido, porque es nuestra identidad. yo creo que más bien no debemos dejar que eso suceda. Exactamente, por eso estamos aquí. Precisamente por eso es de que queremos recalcar que no es por nuestro mero gusto de andar Sí, no. tronando cohetes, o sea, Ni gastar dinero a lo tonto. sí, porque mucha gente piensa, es que están quemando cuánto dinero, ¿no? Porque Exacto. realmente también son gastos fuertes. Son Sí, gastos fuertes eso de hacer un castillo, pero finalmente también es una fuente de empleo, porque hay gente que viene de otras comunidades claro. y hace este tipo de Sí, trabajo es una que es sinergia muy realmente importante para somos nosotros. una conexión. Claro, Realmente no solamente nos beneficia o sí, nos perjudica a nosotros, sino como que es una red que hay alrededor de lo que es una festividad. claro. Bueno, pues vamos a comentar sobre la explosión. Mm, Hubo una explosión exacto. hablando de los fuegos artificiales. Ajá, exacto. Y hablando de la responsabilidad tan grande que es ese tipo de eventos. Entonces, por ejemplo, en Santa Rosa, la explanada de la iglesia, pues, es muy pequeña. Bueno, conforme a otros pueblos, porque, por ejemplo, en otros pueblos está la explanada y luego sigue a veces el centro cívico o algo, o sea, hace que la explanada no solamente sea lo de la iglesia, sino Ujú, como las calles alrededor, o sea, que se amplía un poquito más, ¿no? sí, En Santa Rosa, pues, no es así, solo está la iglesia, sus callecitas aledañas y su explanada, que es, pues, relativamente pequeña para la población que somos ahora, ¿no? sí, ya Entonces quedó hubo pequeña. un pequeño gran accidente. Un pequeño gran accidente. Eso ocurrió por ahí no, más bien no por ahí. Sucedió el 1 de septiembre de 1963. Yo creo que mis papás todavía ni nacían. Nuestros No. abuelos yo creo que ya fueron conscientes de eso. Hay muchos testimonios, incluso hasta te da un nudo en Te la garganta de cómo lo te erizan la cuentan. piel, hay personas que aún viven, que comentan cómo fue esa explosión y Exacto. que sí fue bastante impactante. Hasta donde sé, eh, estaban en vísperas del día importante de la celebración, si no mal recuerdo, fue en el Divino Rostro, No, tuvo que haber sido en Santa Rosa, porque la celebración de agosto. Santa Rosa es en agosto y este accidente sucedió en septiembre. Entonces, Ok, sí, fue en la festividad sí, de Santa sí, sí, Rosa. gracias por la corrección. Sí, fue en la fiesta de Santa Rosa. Hasta donde sé, estaban manipulando los cohetes, las gruesas y todo eso, estaban armando los castillos. eh, por un error, tal vez, yo supongo que alguien estaba fumando, que es siempre lo más común, que apenas no tiene mucho en el pueblo de San Pedro Mártir. Pasó lo mismo, pero bueno, el chiste es que prendió mecha y es un desastre. Me imagino que estaban, bueno, eso es lo que yo también me imagino, porque tampoco estuvimos presentes. Por como dicen que fue la explosión, entonces
estaba en construcción apenas el castillo, o sea, por eso estaba toda la pirotecnia abajo. Sí, Entonces, digamos que obviamente no había, pues, los mismos, digamos, medidas de seguridad que ahora se implementan sí, para precisamente evitar accidentes. Obviamente, como al estar la explanada de la iglesia, pues todas las personas se sentían con el derecho de entrar y salir a la hora que se les diera su gana, sí, porque yo claro. estoy en la iglesia, ¿no? Entonces yo vengo y me voy a persinar y con permiso, Sí, ¿no? Entonces, pues obviamente estaban trabajando los sí, artesanos los pirotécnicos, pirotécnicos, entonces están trabajando y todo, entonces pues sí, yo creo que lo más seguro ha de haber sido que alguien por ahí curioso con un cigarro en mano sí, prendió ocasionó mecha. el Es que el hasta accidente. hubo muertos. Quiero pensar que hasta por la explosión, hasta partes ahí de cuerpos, no lo sé. Sí, de hecho, hay un testimonio de una persona mayor que sí comenta que él tuvo que ir su mamá lo mandó a buscar a su hermano. Su mamá Mm, lo mandó, le dijo: "¿Sabes qué? Que vete a buscar a tu hermano", porque él andaba ahí y se escuchó la explosión, y dice que cuando él llegó a la iglesia, que no se veía nada, sí, que pues era el imagínate humo todo el negro, humo, y que el cuando él gritadero entró a la ahí. iglesia que había personas resguardadas dentro de la iglesia, pero que sí, o sea, imagínate qué fuerte habrá sido la explosión, que sí, justo las paredes y, pues, obviamente todo, pues, manchado obviamente por el humo, por la combustión de las cosas, Sí, más aparte, pues, de las personas que sufrieron este accidente. Que cabe recalcar que por este accidente fue que se inauguró, por decirlo de alguna manera, el nuevo Panteón de Santa Rosa, porque como lo estamos comentando, pues, realmente ya la explanada de la iglesia era bastante chica, sí, ya no había donde colocar sí. Digamos que en más memoria de los fosas difuntos, ellos fueron los que inauguraron el panteón con este que, trágico accidente. que ahora existe con este trágico accidente. Pero pues bueno, eso fue una anécdota que nos marcó mucho y que todavía sigue en la memoria colectiva. Y creo que a partir de allí, obviamente, se han tomado muchísimas más Claro, medidas de seguridad ya para evitar que exacto. vuelva a suceder una tragedia de esa magnitud, porque, pues, ahorita ya hay muchísima más gente, y no solo de Santa Rosa. En esa ocasión me parece que la mayoría de la gente que perdió la vida eran de Santa Rosa. Entonces, pues, ahorita ya hay mucha gente que nos visita de muchísimos lados de la ciudad para nuestras festividades, entonces sería muy lamentable que pasara algo así. Sí, Entonces, siempre que vayamos a algún lugar hay que acatar las medidas de seguridad, claro. no ser impertinentes y, pues, obviamente dejar que las Y si, autoridades y, correspondientes y los encargados hagan su trabajo. y si lees un letrerito donde diga estrictamente fumar, prohibido fumar, no lo hagas, por favor. Y más si ves lógicamente que hay cohetes al lado y gruesas, entonces por favorcito. Y si ves a alguien que lo está haciendo, eh, dale un manazo o algo, porque podemos salir destazados ahí. Sí, pues sí, todos ahí. Bueno, otra cosa, otro incidente que Otra sufrió, desgracia. Ay, otra no desgracia. puede ser. Nosotros nos Bueno, persiguen las eso fue desgracias. en su mayoría. Bueno, pero en esta no tuvimos la culpa, No, no tuvimos la culpa. porque fue el terremoto. No estábamos fumando nada, lo prometo. Este, pues resulta que, pues obviamente no somos, este, pues no nos iba a perdonar tampoco la naturaleza, ¿verdad? O sea, hay lluvia, hay Claro. terremotos Temblores. y todo eso. Entonces, un terremoto El temblor de 2017. fue el que prácticamente nos deshizo como un mazapán, así nos deshizo nuestra iglesia. Así Mm, como era el reto, que sobreviviera exacto. al temblor, pero no lo logró. Es una de las más jóvenes del poniente y fue, creo que la única que se deshizo totalmente. Pues me parece que hay datos que de la alcaldía Álvaro Obregón, Santa Rosa fue la más afectada en el sismo del 2017. Si no estoy mal, fueron 120 viviendas las que se derrumbaron por completo. Ay, hasta Además me acuerdo además y del centro de salud. además del centro de salud, prácticamente lo más importante se nos destruyó. Y de hecho, también cabe recalcar que el centro de salud era relativamente nuevo porque no teníamos
Exacto. Entonces, Entonces ahí estamos reclamando, ¿cómo que lo nuevo se está cayendo tan rápido? Entonces ahí, ¿qué está pasando? hay que... Ese edificio de allá que tiene 100 años y este que tiene 20 se cae. Sí, pues por ejemplo, la iglesia de San Bartolo es muchísimo más vieja y Mm, creo que no le pasó nada. no, de hecho no, hasta donde sé no. No le pasó Entonces, nada. pues bueno, hasta la fecha, ya a casi 10 años de esa tragedia, pues seguimos sin iglesia. Sí, ya se hizo un Porque, trabajo, pero todavía no se puede como tú usar. mismo lo estás diciendo, antes, como cuando se construyó, pues sí, trabájenle todos, vengan, vengan. Pero pues ahorita ya al ser un inmueble histórico, ya no podemos meterle mano, así sea muy nuestra, Sí, así la hayamos ya la construido jurisdicción en su nosotros, totalidad ya así no nuestra la. abuelita haya acarreado las piedras, Sí. ya no podemos meter mano ahí. Entonces, obviamente no cuesta lo mismo reconstruir cualquier edificio normal Ujú. que construir o reconstruir un edificio o un inmueble histórico. Claro que ya lleva filtros. Entonces, me parece que, no sé si solo ha sido por parte de la comunidad, me parece que sí ha habido algunos recursos por parte del gobierno, pero pues no han sido suficientes. Ahorita la iglesia obviamente ya lleva un avance bastante, Considerable. sí, Pero para casi una década, puta, es vamos súper demasiado poco. De atrasados. hecho, ahorita la comunidad ha hecho algo que se llama kilómetro de plata. A ver, háblanos de eso. Este nuevo proyecto implementado por los vecinos, por la comunidad de querer rescatar el inmueble, hicieron algo que se llama el kilómetro de plata. Después de cada misa, colocan una mesita con tarjetitas y todo, pero colocan en el piso un listón. Entonces, todas las personas que van a misa, obviamente todo esto es aportación voluntaria, van dejando sobre el caminito, sobre el listón, lo que quieran aportar. Ujú. Desde una moneda de 50 centavos hasta billetes y Ujú. juntando, ¿no? Entonces, se pretende, pues, juntar una buena cantidad de dinero. Entonces, no sé exactamente cuánto hace falta, pero pues hasta el más mínimo Detalle. centavo Sí, que te puede, porque a aporta. veces se te cae la moneda de 50 centavos en la calle y ya ni la levantamos, ¿no? Pero digo, una moneda, un Oye, billete pero de no, 20 pero pesos puede estás, hacer la diferencia. claro, pero para esto eh, nunca falta ¿y ese dinero para qué lo quieren? Y es que ¿quién lo va a recaudar? Y es que ¿para quién se lo va a gastar? A ver, si alguien lo da de voluntad, confíen en que eso va a llegar a eso. De todos modos, yo creo que el karma existe y cualquiera que actúe con mala fe, entonces pues ya le tocará, ¿no? Pero ya no reneguemos tanto en ese sentido. Si vamos a aportar, aporta. Y si no, pues deja que los demás aporten. Y claro, realmente también vivimos en una comunidad que estamos acostumbrados a eso, a A aportar, cuotas voluntarias, claro. porque realmente así es como se sigue llevando a cabo todas las festividades y, y diferentes tradiciones en el pueblo a partir de la voluntad de todas las personas. Sí, sí, muy importante. Muy, muy importante. Bueno, ¿te parece si ahora platicamos de la capilla? Hijo, otro tema muy interesante, la capillita. Pues digamos que, por decirlo de alguna manera, es un inmueble un poco más pequeño en cuestión de De el templo, tamaño, ¿no? del De templo, templo, por, porque es muy famoso. pero aparte también es muchísimo más grande. Claro, sí, es más La grande. capillita es un edificio, pues, ¿de cuánto será? Uno de unos 8 por 8. Más o menos. Ujú. Es como una iglesia pequeña porque Una tiene sus iglesia pequeña. torrecitas, sus Sí. campanarios y todo. O sea, Más o menos, es algo como así. una iglesia en miniatura, ¿no? Ujú. Pero en la parte de atrás hay un ojo de agua. Y en ese ojo de agua hay unos jardines, pues que ya quedó delimitado por una barda, pero realmente todo ese inmueble es lo que, digamos, podría considerarse la capilla. Pero vamos a platicar cómo fue que se dio origen a esa capilla. Sí. Según registros, ojo, eh, en aquellos entonces, en el 1880, más o menos, eh, el problema del agua siempre ha existido. Cabe recalcar que siempre en donde se ha existido. Los pobladores querían
pues agua, valga la redundancia. Pues como su ideología era muy católica, ellos querían, pues por medio de la fe y por medio de un cura que se llama Fray de Jesús María, si no estoy mal, Sí, me parece que sí. el Fray Jesús. En ese entonces los pobladores de Santa Rosa le pidieron al padre que rezara, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que rezara para que les llegara el agua. Em, los registros marcan que ese cura les pidió a los pobladores que rezaran, ¿no? Que ellos también hicieran lo suyo, ¿no? Que rezaran, que le pidieran a la Virgen de Guadalupe y todo, pero el padre les pidió que fuera en un terreno grande, si se podía, donde hubiera un ojo de agua. De preferencia el ojo de agua más grande Exacto. y obviamente pues el que estuviera más, digamos, más alto. Sí, que ahorita ya está, Ya quedó en ya quedó medio. como una cuenquita la capilla, pero hace un siglo, pues imagínense, era lo alejado o lo grande. De esa forma, pues fue como surgió, yo creo que fue el milagro, no lo sé, la buena fe, y ahí empezó el ojito de agua. Entonces ahí exactamente, bueno, en ese terreno fue donde se construyó la capilla. Pero cabe recalcar que la encomienda era poner una imagen de la Virgen de Guadalupe y se encomendaran a ella. Por eso ahí se venera. Exacto. Le pidieran a la Virgen de Guadalupe. Yo creo que por eso es muy venerada en el pueblo, es una de las más grandes, Claro. sin dejar de lado la Porque iglesia y sí, Santa no, Rosa. no. Pero a lo que voy es de que realmente le debemos la vida, porque si no hay agua, pues no hay nada. Sí, O sea, ¿no? no tenemos flores, no tenemos frutos y por consiguiente no podríamos tener el sustento, porque pues muchas personas se dedicaban a la agricultura, Sí, a la venta de flores, a el cultivo de las cosechas, pues obviamente no se iba a poder hacer nada de sí. lo que ellos hacían si no había agua. Y pues obviamente también para sus necesidades básicas en el hogar, ¿no? Como Sí, son... lo que dices de la imagen, fue el padre Rafael Checa el que les pidió que por favor colocaran la imagen de la Virgen ahí. Ah, Con sí, el... pero vaya, fue un conjunto de personas, porque pues es que ustedes Sí, vienen fue un conjunto. vienen y nos rezan aquí, pero pues no es de que, pues, o sea, hay que chambearle, ¿no? O sea, Sí, sí. Buen punto. Fue un gremio que entre el 1880 y el 1920 trabajaron mucho por Santa Rosa. La iglesia, la capilla, las primarias, que eso es otro tema, pero fue un grupo sí, unas 10 personas que de verdad trabajaron mucho por el pueblo en ese entonces. sí, claro. Y bueno, obviamente en ese sentido, pues hablamos de las autoridades religiosas también de ese entonces, ¿no? Claro. Obviamente ya también con la llegada de la iglesia, su propio Ujú. párroco, Sí, pues San Ángel ya y fue. la iglesia del Carmen en San Ángel fue como que digamos que tenía la jurisdicción de las iglesias, ¿no? De las capillitas. Parece entonces que era Villa Álvaro Obregón, que ahorita Ah, es Alcaldía Álvaro Obregón, pero era la Villa Álvaro Obregón. ok. Bueno, recuerdas que te comenté de los jardines. Ujú. Entonces, bueno, las personas empezaron, pues como te digo, que esto fue conjunto de la población, se establecieron como jardincitos, ¿no? O sea, es un jardín muy grande, pero se dividió en secciones para que pues yo me imagino que en aquel tiempo como que quien quisiera adoptar un jardín, Ujú. pues pudiera venir, arreglarlo y adornarlo para la festividad, pero siempre dando gracias a la Virgen, pues de que no nos faltó el agua en todo el año, ¿no? Sí. Entonces me parece que por aquí tengo el dato de cuándo empezó a brotar el agua. Me parece que dice que en 1897 fue cuando empezó a brotar el agua y a raíz de ese milagro se empezó a celebrar la fiesta de Año Nuevo. Ok, es un dato muy interesante. Entonces, fue la primera fiesta. Ajá, Digamos, la fiesta patronal grande de Santa Rosa se celebró en el 1897, en el Ojo de Agua, sí, en honor a la Virgen de a la Guadalupe. Virgen de Guadalupe. Ay, muy interesante. Sí, te digo, se les llama fiestas patronales ya como por
costumbre, ¿no? Porque como ya lo habíamos mencionado, o sea, las fiestas patronales eran las que se les ofrecían a los santos patronos, ¿no? Sí, Las claro. otras, digamos que eran las fiestas chicas, pero ahorita, pues creo que es una manera adecuada Sí, incluso más que de nada reconocerlas, por la ¿no? llegada de los españoles, Las fiestas las fiestas patronales. patronales, porque pues ellos fueron los que en la ideología evangelizaron a los indígenas, entonces pues les fueron poniendo a cada pueblito pues cada patrón, ¿no? Cada patrón religioso. O un patrono que se pareciera mucho incluso a las deidades que ellos podían estar, digamos, venerando en aquellos Ujú. lugares, como puede ser una muy popular, como la del Señor de Chalma. Me parece, Por bueno, él es ejemplo, un Cristo, pero antes había ahí otra deidad a sí la que también le eran rendían dioses tributo. prehispánicos Entonces, también. pues le ponían un santo muy parecido a la deidad que ellos Sí. ya conmemoraban o Sí, ya otro punto bien festejaban, ¿no? importante ahorita que tocas. Mucha gente comenta ahorita que estamos en el podcast. mm, Es que son tradiciones de españoles, es que los españoles, pues es que ni modo, nos tocó así. O sea, es nuestra Realmente somos historia, no es que mestizos. uno se esté inventando, uno también se pone a leer, se pone a investigar. Somos el mestizaje, como tú lo comentas. Entonces, hay que aceptar cómo estamos, cómo somos, qué es lo que nos representa, cuáles son nuestras raíces. La otra vez comentábamos en un post, es que los colonizadores y eso no existe porque ellos no eran dueños de nada. Bueno, así nos tocó, así fue la historia y ahorita así se está plasmando. Es lo que nuestro futuro nos está dando. Entonces, Claro, pues, y aparte, bueno, también bueno, a nosotros tal vez no nos tocó tanto así, pero cerca de Tenochtitlán y de Ciudad de México era muy penado que tú siguieras alabando a tus dioses y a tus creencias. Entonces, realmente también por el miedo pues a la opresión, a la violencia. Entonces, ujú, pues poco a poco nos fuimos inclinando hacia esta nueva doctrina, sí, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Santa Rosa, al ser un pueblito casi inexistente en aquellas épocas, pues no nos quedaba de otra más que, como ya lo hemos contado en otros posts, que nuestro sentido de pertenencia, claro. de pertenecer a un pueblo, no, ay, sí, ustedes son de San Bartolo, ay, ustedes son de Coajimalpa, no, o sea, nosotros al querer tener nuestra propia identidad, Ujú, fue poco a poco que se fueron dando estas cosas, porque quisimos ser los protagonistas, ya no quisimos ser el primo de nadie, no, nosotros somos Santa Rosa y eso es lo que ujú, queremos hacer, enaltecer nuestro nombre, enaltecer nuestras tradiciones, que muchas han sido inspiración de otras culturas, porque como les digo, realmente nosotros éramos nuevos, o sea, hay muchas cosas que no eran parte, ujú. nosotros nos las inventamos, Sí, no ¿no? las inventamos. Y muchas pues fueron inspiración de otros lugares, porque Sí. pues igual íbamos de visita y viste algo que te gustó en otra comunidad y Ujú. vienes pues y dices, bueno, quiero implementarlo Como en el tapete, el tapete de que ese es acerrín. otro tema, pero gracias al señor Ignacio Morelos, que Él se, trajo esta tradición de Tlaxcala. que se fue de paseo eh, por allá por Tlaxcala, entonces lo vio, se enamoró y desde el 75, si no estoy mal, hasta la fecha, es una tradición muy grande en Santa Rosa. Pero, como lo mencionas, se trajo de otro lugar y así otras cosas. Por ejemplo, los chinelos me parece que también son del estado de Morelos, De ¿no? Morelos. Y de hecho también ya tenemos nuestra propia comparsa de Ujú. chinelos. Creo que ya son tres, pero la original es una que ya lleva bastante tiempo. Que Pero ustedes saben igual, cuáles son, pero no nos van a dejar engañar. la principal idea se trajo del estado de Morelos. Claro. Muy bien. Pues bueno, vamos a entrar en otro tema que serían también los mayordomos. Las Obviamente, mayordomías. al tener ya nuestra iglesia y nuestra capilla, pues necesitábamos a alguien pues, que se encargara de todas estas cosas, ¿no? O sea, desde el pago, bueno, ya es en tiempos más recientes, ¿no? Pero desde el pago de la luz, el pago del agua, el, cosas que se necesitan, o sea, hasta para hacer la limpieza, ¿no? Ujú. O sea, desde cosas así tan básicas hasta cuando ya las cosas que tienen que ver con la religión. Porque cabe mencionar que en la iglesia y la capilla, a pesar de que eran, digamos, unas
construcciones para la iglesia no tenía voz y voto ahí, o sea, sí venían, daban la misa, pero no eran como, ay, ya es la iglesia del Ujú. párroco, del cura, del padrecito. No, es de las personas, era del pueblo, y ellos, digamos que solo les prestaban las instalaciones para que Mm, vinieran a oficiar misa y y vámonos. vámonos, ¿no? Entonces, los mayordomos han formado desde siempre un papel muy importantísimo. Muy También, importantísimo. Es que, por ejemplo, Eli toca los puntos muy importantes y yo voy con la controversia, ¿no? Las mayordomías. Mm, esto lo comento porque nos dejan ahí comentarios en las redes sociales y todo eso. Yo creo que no cualquiera. Y cualquiera que piense que un mayordomo nada más está por interés. porque nunca ha participado. Exacto, nunca han participado. Nosotros tenemos digamos, un poco de experiencia, no mucha como en ese sentido de mayordomías, como muchos otros personas que conocemos. Compadres, un saludo si nos están mirando, ustedes saben de lo que hablo, que ya traen trayectoria. Él y yo hemos participado y por el más mínimo compromiso que sea, es tiempo, es dinero, es talento, es dedicación y son ganas de querer hacerlo. Muchos comentarios y mucha gente es que se roban el dinero, es que no lo aportan, es que nada más queman el dinero, es que nada más se lo toman, es que nada más. De verdad, señores, con mucha seriedad, les invito a que participen. Yo en lo personal, Daniel, me comprometo a que si ustedes quieren participar, adelante, yo les digo también cómo, adelante, pero va para aquellos que piensan que todo es un mal gasto, un mal tiempo. En lo personal no, por eso estamos aquí. Bueno, pero bueno, hay que recalcar, vamos a recalcar lo bueno, que es esto, que queremos seguir rescatando, o sea, porque mientras más nos aferremos a eso de que, ay, ese gasto, ay, es uno mismo, sepultamos con eso nuestras tradiciones y lo que queremos es enaltecerlas y estar orgullosas de Sí, claro, lo ellas. que queremos es que ellos en la cámara pues Claro, escuchen. Nosotros pues, ponemos en controversia el tema, sí, que es claro. que este espacio es por donde más yo quiero expresarlo y que seamos conscientes de eso y rescatarlo más que nada. Sí, porque te digo, antes la gente tenía unas labores en las que pues podían participar. Ahorita la evolución ha hecho que nos acerquemos a las ciudades, que nos acerquemos a otros sitios de trabajo que obviamente nos impiden participar, pero no necesariamente tenemos que estar allí físicamente. Podemos Ujú, aportar yendo a la feria, consumiendo los productos, ujú. haciendo nuestra aportación económica que nos corresponde como pobladores. Entonces, digamos que no siempre es estar allí, se puede participar de otras formas Claro, y voluntades. claro, y siempre y cuando, pues igual puedes estar no conforme con los cohetes, pero pues hay misas, Ujú, hay grupos musicales, puedes hacer una donación de flores, o sea, realmente hay muchas formas en las que la gente puede participar sin necesidad de dar ujú. dinero. Pueden dar las cosas, o sea, si tú tienes esa inquietud de qué van a hacer con Sí, ese sí, sí, dinero, tú puedes hacerlo de manera ¿cómo se le llama? De traer algo, ¿no? claro. Yo voy a traer esto, o sea, tú darlo de manera material Ujú, para que tú también tengas la seguridad de que tu dinero se está ocupando en algo que tú quieres que se ocupe. claro. Y como comentas, es más la gente buena y la gente que quiere, porque hasta hay primera y segunda compañía, gremio de esto, gremio del otro, gremio CEP UNAM, gremio jardineros, gremio albañiles, gremio electricistas, por ahí si me falta uno o dos, ya saben quiénes son, pero somos más, siempre somos más. Entonces somos más los que sí queremos, somos más los que sí queremos apoyar, somos más los que sí queremos que las tradiciones sigan. Claro. Por algo estamos aquí y somos más los que nos apoyaron y estamos aquí representando a Santa Rosa Xochac. Muchísimas gracias. Eh, quisiera comentar un poco acerca de los gremios. Ujú, Esto de los gremios, más que nada empezó porque, como lo estamos platicando, se empezaron a acabar las fuentes de empleo. Una de ellas, de las principales, pues era que nos dedicamos a la tala, ajá. A la industrialización de producción madera. de leña Ujú, y de carbón. Entonces, como te digo, con lo de la reforestación y todo eso, entonces se prohibió. Entonces, por consiguiente, eso restó fuentes de trabajo. Entonces, estas personas empezaron a dedicarse a la jardinería.
Como te digo, en la parte de atrás de la capilla empezaron a hacer sus jardines y así poco a poco empezó creciendo este oficio en pues todo lo que es Santa Rosa, porque pues cabe recalcar que un número importante de personas en Santa Rosa se dedican a la jardinería. Sí, no me van a dejar mentir que somos muy famosos en jardinería. Incluso yo tengo conocidos que han ido a participar en Japón. Ya sabes quién eres, que me comentaste y los conozco muy bien, de jardinería muy importante. Muchísimas gracias por eso. Otro dato, tú tienes otro dato acerca de jardineros famosos. Ay, sí, jardineros famosos. Buen punto ahorita ese tema. Un paréntesis, los jardines, los bonitos jardines que se hacen atrás de la capilla, si no estoy mal, fue por el comienzo de la familia Sánchez, Ok. de apellido Sánchez, los que iniciaron los jardines de atrás de la capilla. Y el dato más importante también de jardineros, ¿ustedes sabían que hubo un jardinero de Santa Rosa que trabajó con el pintor Diego Rivera? Ese es el dato. Hubo un jardinero, don Teodulo Chávez, que prácticamente ya no está con nosotros, ya pasó su época, pero él fue jardinero personal de Diego Rivera. Todavía hay familiares que lo comentan, hay evidencia, entonces ahí está su remembranza, dejando en claro que hay jardinería pesada en Santa Rosa y que, entre otras cosas, de jardineros que han trabajado con otras celebridades. No dejo de lado, pero para mí Creo que ese es el dato más Sí, relevante, ¿no? Porque sí. digo, no cualquiera puede decir que trabajó con Diego Rivera. No, 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 no. Además, bueno, que podría decirse de algún modo que era como nuestro vecino, Sí. porque estaba muy cerca de San Ángel, San Ángel. su Sí, casa, pues ¿no? sí, ahí con Frida y con Diego, ves que tenían su casa ahí. Entonces, Bueno, está todavía, es un sí. museo. Entonces, pues digamos Ajá. que era una comunidad, bueno, a pesar de que está lejos, era cercana, Ujú. ¿no? Entonces, pues sí era más fácil poder encontrar chamba por ahí en San Ajá. Ángel, pero creo que ese es uno de los datos como que nos enorgullece mucho. Sí. Gracias, don Teodulo, por ponernos en alto ahí. Y pues conforme a esto, pues se siguió festejando la fiesta de fin de año, que es de las más famosas y también de la que dura más, Sí, es una fiesta muy grande. porque empiezan los preparativos, bueno, todo el mes de diciembre, o sea, en honor a la Virgen de Guadalupe, Ujú. pero pues obviamente hasta el día 31 que se hace el tapete de acerrín, que recorre, ¿cuántos kilómetros? Más o menos son como 1,5 kilómetros. Kilómetro y Más o medio, menos. lo que recorre el tapete de acerrín. Sí. Obviamente también en la parte de arriba colocan diferentes tipos de adornos alusivos Sí, al dibujo que hay en el sí. tapete, Le ¿no? echan muchas ganas los vecinos, la Cabe verdad, mencionar que se este rifan. tapete lo organizan todos los vecinos, o sea, Ujú. gente que va pasando puede colaborar en la Sí, producción del tapete. es comunitario. Y pues bueno, Eli, híjole, ya me dejaste picado con la plática, pero nos vemos para el próximo tema que también es Está muy interesante. interesante porque sigue hablando de cómo el pueblo poco a poco siguió construyéndose. Sí, Asimismo, para generar mejores ciudadanos y obviamente también estar mejores preparados. claro. Muchísimas gracias, Eli, por esta plática muy, muy interesante. Vienes muy informada también, se ve que lees, No, ¿verdad? sí. Amigos, Y muchísimas si se nos ha gracias. escapado algún dato, pues mil disculpas. Sí, estamos tratando de hacer lo mejor que podemos, pero mejorando cada vez más. Les agradezco mucho. Sochac, cultura, tradición y la voz de sus habitantes, muy importante. Muchísimas gracias por esta transmisión, por acompañarnos hoy. Nos vemos en la próxima. Que Gracias. estén muy bien. Bye.